Hoy vamos a enseñar un tema que le he titulado Pasos para ministrar liberación. Pasos para ministrar liberación. En algún momento a usted le va a tocar ministrar liberación. Usted dirá: pastor, yo no me dedico a eso, yo no soy pastor, pero ¿qué pasaría si en un lugar, no sé, cualquier lugar, puede ser su trabajo, puede ser cualquier sector, donde una persona familiar, amigo, cercano, vecino, se llene de demonios? ¿Qué haría usted? ¿Lo dejaría solo? Como cristianos, no. No vamos a esperar ser pastores, no vamos a esperar una orden, vamos a ir en el nombre de Jesús en contra de esos demonios. Amén. Entonces, usted como cristiano tiene que tener presente cuáles son los pasos para ministrar liberación. Hay personas que no son demonios y no podemos irle a ministrar como que si fueran demonios porque estamos haciendo algo incorrecto. Pero hay personas que sí son demonios, entonces necesitamos conocerlo y conocer estos pasos para poder reprender y echar fuera los demonios. La iglesia de Jesús tiene la autoridad para echar fuera demonios. Si no fuera así, entonces la iglesia del Señor estuviese fracasada. ¿Usted se imagina todo lo que el diablo trata de hacer para destruirnos a nosotros? ¿Pero por qué no lo hace? Porque nosotros, la iglesia de Jesús, tenemos autoridad sobre Satanás. Y nuestra autoridad es mayor. ¿Quién dio esa autoridad? Jesús la dio a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Entonces tenemos autoridad, tenemos nosotros el poder para ministrar liberación, no por fuerzas, no en el nombre del pastor, no en su nombre, no por su elocuencia, no por su sabiduría, sino en el nombre de Jesús. Los demonios no obedecen otra cosa más que el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los pasos entonces para ministrar liberación? Número 1. Determina si la persona está teniendo una manifestación demoníaca y ataque a los espíritus malignos. Hay que determinar si en realidad la persona está siendo poseída, si está siendo atormentada o está oprimida. Son tres cosas diferentes. Miren, les voy a iniciar por acá. Primero, hay personas que están siendo oprimidas por Satanás o por los demonios. No necesariamente los demonios están dentro de él, sino que están siendo atacados. A los cristianos nos pasa, sí nos pasa. Los cristianos no podemos estar poseídos, pero sí podemos estar oprimidos. ¿En qué sentido? Satanás puede atacarnos a nosotros. Eso es muy bíblico. Pero tenemos que entender cómo podemos defendernos de eso. Entonces, cuando nosotros vamos a ministrar liberación, vamos a asegurarnos qué tipo de situación está la persona. Está siendo oprimida, es decir, está siendo atacada, hay un espíritu maligno que lo está atacando. Eso es uno. Número 2, la persona está atormentada. ¿Cómo es atormentado? Es decir, hay demonios que ya se han apoderado de algún sector de las personas, en alguna área, no en total, no en plenitud, pero en alguna área los demonios ya están atormentando a la persona. Y número 3, las personas pueden ser poseídas, endemoniadas, como le decimos. ¿Qué pasa con esto? Es cuando las personas pierden el control de sí. En otras palabras, una persona endemoniada está fuera de sí. Está en éxtasis, puede caer en éxtasis, fuera de sí, puede caminar inconscientemente, puede hacer cosas que ella no se da cuenta. La persona está haciendo y está endemoniada. Son tres cosas diferentes. Les repito, número 1, oprimido, es decir, está siendo de alguna manera atacado con alguna área. Los demonios quieren atacarlo, quieren dañarlo o lo están atacando. Los demonios no están dentro del cuerpo, sino que están queriendo entrar. Eso es oprimido. Atormentado es que los demonios ya están dentro, pero no se han apoderado de todo el ser, sino que hay ciertas áreas donde están atormentando.
Y número 3, el que esté endemoniado. El endemoniado está totalmente poseído y pierde el control de él mismo. Aquí hemos enseñado las señales de manifestación demoníacas y yo le voy a mencionar, quizás algunas no las dije la vez pasada, pero es importante que las tengamos presentes. Número 1, movimientos repentinos, la persona no está quieta. Número 2, pérdida de control de sus movimientos, se cae. Número 3, conocimiento sobrenatural. ¿Qué podemos entender de alguien? ¿O qué podemos imaginar de alguien que no ha estudiado ciertas cosas, pero tiene un conocimiento increíble? Pues los demonios pueden darle conocimiento sobrenatural. Risa nerviosa y sarcástica. También fuerza sobrenatural. Ya lo vimos, que los demonios pueden darle fuerza sobrenatural a personas humanas. Otra manifestación, una mirada vidriosa o distante. Cara desfigurada, tienen una cara totalmente diferente, no la normal. Otra manifestación, tienen una mirada hostil, tienen dificultad para abrir los ojos o para verle a los ojos. Hay personas endemoniadas que cuando nosotros oramos por ellos no quieren vernos a los ojos. Otra manifestación, cambio en la voz. Y esto es una de las manifestaciones más comunes. Cuando una persona está siendo endemoniada o está endemoniada, cambia la voz. Y usted dice, qué rara esa voz. Una voz fuerte, una voz diferente. Pues los demonios le dan esa voz. También otra manifestación, hay opresión en el pecho. Eso ya lo vimos. En la cabeza y otras partes del cuerpo. También obstrucción en la garganta. Las personas tienen algunos problemas en la garganta por los mismos comportamientos, por la misma voz totalmente diferente. También hay manifestaciones que no son comunes, por ejemplo, de que la persona caiga al suelo y comience a dar vuelta como una serpiente. Hemos visto a personas que caen al suelo y dan vuelta como una serpiente. Eso es peligroso. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no hace eso. Por eso son algunas manifestaciones que las personas endemoniadas muestran. También gritan fuera de control, tienen temblor excesivo en el cuerpo entero. Ellos tienen un llanto, lloran. Otros se quejan de dolores, otros caen al piso y hacen diferentes movimientos y acciones. Todas estas cosas son manifestaciones de personas que están endemoniadas. Entonces, cuando yo voy a ministrar liberación, tengo que saber si en realidad la persona está endemoniada, o si la persona está siendo atormentada, o si la persona simplemente está oprimida. Ambas cosas son malas, pero debemos entenderlas para poder lidiar y liberar ministración a las personas que están endemoniadas. No debemos hacer, y esto es uno de los consejos importantes que siempre damos, cuando las personas manifiestan estas actitudes, no debemos siempre nosotros ir con las mismas cosas repetitivas. Hay personas que son muy sensacionalistas. Nosotros no debemos, por ejemplo, tenemos que tener cuidado cuando oramos por una persona endemoniada. Lo más recomendable es orar en un lugar cerrado, en un lugar privado. ¿Por qué? Porque la persona que es libre o esté endemoniada, en un momento que esa persona sea libre, lamentablemente esa persona va a tener mucha vergüenza, mucha pena después de todo lo que ha pasado. Entonces se recomienda que la persona se lleve a un lugar aparte y que allí se le pueda administrar liberación. Debemos mantener el control como personas y cristianos que estamos ministrando liberación, mantener el control sobre la persona que esté endemoniada, no dejarle que él haga lo que él quiere. Los demonios se sujetan cuando nosotros le hablamos. Entonces tenemos que controlarles, tenemos que hablarles que ellos tengan un comportamiento mientras nosotros estamos reprendiéndolo. Esto es importante tenerlo presente al momento de la liberación. Así que el primer paso que yo estoy mencionando es que debemos determinar si la persona está endemoniada, está oprimida o está la persona atormentada. Tres cosas totalmente diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? En el nombre de Jesús. Recuerden que ya lo vamos a ver detalladamente. Nuestras liberaciones tienen que ser en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre. El paso número 2 para ministrar liberación es que si la persona está inconsciente,
tenemos que hacerla volver a estar consciente. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablando directamente con la persona. A la persona tenemos que volverla consciente de su realidad. Por eso cuando nosotros vamos a ministrar liberación, le hablamos a la persona. En realidad le mencionamos el nombre a la persona. Le mencionamos cosas reales, le mencionamos cosas de su vida. ¿Por qué? Porque queremos que la persona vuelva en sí. Aunque los demonios hacen hasta lo imposible para tener la mente cegada de las personas, habrá un momento donde no puedan controlarla y entonces allí podemos aprovechar para que las personas vuelvan en sí. Si nosotros logramos que las personas vuelvan en sí, entonces estamos logrando algo muy bueno. Por ejemplo, tenemos que decirle a las personas, como lo que dice Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. A las personas hay que decirles, sobre todo cuando estamos ministrando liberación, tenemos que decirle que ellos son especiales, que Dios les ama. Recuerde que son personas. Esas son personas que por alguna situación de su vida cayeron en poder de Satanás y en el poder del enemigo. Pero no podemos destruir a la persona. Por eso tenemos que hacerla volver en sí y que la persona entienda que ella es una persona valiosa e importante ante los ojos de Dios. Tenemos que decirle cosas así como que Dios le ama, que Dios está allí para ayudarle, para fortalecerle, para liberarle y decirle que si ellos claman a Dios, también Dios les va a escuchar. Estamos hablándole a la persona. ¿Estamos acá, hermanos? Eso es importante. Hay que hacerles volver en conciencia. Ahora, una vez que yo hago volver a la persona en sí, el siguiente paso es muy importante. El siguiente paso es preguntarle a la persona. Este es el tercer paso para ministrar liberación. Preguntarle a la persona si desea ser libre. Usted va a decir, por lógica desea ser libre, pero los demonios no es lo que quieren. ¿Recuerda usted cuando Jesús le preguntó a uno de los enfermos, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Porque el querer ser sano y el yo decir sí quiero, le estoy dando libertad al Señor, le estoy abriendo mi corazón a Dios, le estoy dando permiso a Dios para que Él entre en mi vida y pueda hacer su voluntad dentro de mí. Cuando una persona entonces está endemoniada, debemos ¿qué? Debemos hacerla volver en sí. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque si la persona en realidad no quiere, entonces no puede ser libre. Usted dirá, ¿pero por qué dice usted que no quiere? A ver, a veces los que te buscan para liberar a una persona son los familiares. Son las amistades, son los amigos, son personas que conocen. Esas son las personas que nos buscan normalmente a nosotros para ministrar liberación. Entonces cuando yo llego a ministrar liberación, lo primero es que hablo con la persona. Una vez que la hago volver en sí, le pregunto a la persona si en realidad quiere ser libre. Porque si la persona da el permiso, allí ya la ganamos. Allí ya hay un paso importante. Si la persona le dice, sí, quiero ser libre, eso es lo que yo quiero, entonces ahí ya tenemos un paso muy importante. ¿Estamos acá? Entonces, hay un pasaje bíblico muy importante. Es Romanos 14, versículo 12, no sé si lo puedes buscar, Romanos capítulo 14, versículo 12, para que lo podamos leer acá en pantalla. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Esto tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada ser humano de sus acciones. En el momento de que nosotros le decimos a la persona, ¿quieres ser libre? Y la persona te dice, sí quiero, esa decisión es la oportunidad que le da a Dios para que Dios pueda entrar y Dios le pueda dar ¿qué? Le pueda dar la liberación que la persona necesita. Amén. Ok, el paso número 4 es presenta el plan de salvación si no son salvos. Digo si no son salvos, porque estamos hablando tres aspectos importantes. Los cristianos no pueden ser endemoniados, pero sí pueden ser atacados. Los cristianos pueden darle lugar a
influencias negativas, demoníacas, y lamentablemente, aunque no caen en el poder de Satanás, sí son atormentados y sí son de alguna manera oprimidos. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Aquí tenemos algo importante. Si la persona en realidad no es cristiana, la persona no tiene fe en Jesús, debemos presentar el evangelio. Cuando nosotros presentamos el evangelio a una persona que esté endemoniada, ese igualmente nos da a nosotros una autoridad totalmente mayor para poder ministrar a esta persona liberación. Recordemos que la salvación es para todos. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer la palabra del Señor y este texto es muy importante. Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Jesús nos da, la libertad que Jesús trae sobre nosotros, amados hermanos, es totalmente poderosa, de tal modo que nosotros somos libres y de esa manera podemos ayudar a las personas que han estado en este proceso de endemoniados. Número 5, el paso número 5. Aquí es importante. Hay que descubrir las áreas donde el enemigo se le está dando derecho. Estos son derechos legales. Hay que ver, hay que hacerle conciencia a las personas de pecado, la falta de perdón, ocultismo y temor. Y esto, escúcheme acá. Esta es las áreas donde nosotros tenemos que atacar. Normalmente las personas endemoniadas, las personas es porque le han dado derecho legal a Satanás. Por ejemplo, si una persona tiene un odio profundo en su corazón, es porque tiene falta de perdón, obviamente. ¿Qué debemos hacer con una persona que le ha dado lugar a Satanás en diversas áreas de su vida? Tenemos que identificar y descubrir las áreas donde el enemigo ha tomado poder. Esto no es fácil. No es fácil porque cuando la persona está endemoniada va a ocultar cualquier consecuencia o cualquier motivo por el cual él se llenó de demonios. Por ejemplo, hemos ministrado a personas donde dicen: él se llenó de demonios después de jugar un juego satánico. Otros dicen: esa persona se llenó de demonios después de una pelea que hubo. Los motivos pueden ser diferentes. Quizás otros se llenan de demonios y son endemoniados, como lo que ya estamos mencionando, falta de perdón, o quizás otros porque practican el ocultismo, otros porque están controlados por el temor y ese temor les llevó a hacer otras cosas, y ahí está la oportunidad para que los demonios entren a él. Lo que yo estoy tratando de decir, hermanos, es que cuando vamos a ministrar a una persona endemoniada, nosotros tenemos que llegar al punto y a la razón por la cual esa persona se endemonió. Siempre que me preguntan y me llaman: pastor, quiero que ore y esta persona esté endemoniada, siempre pregunto: ¿cómo inició todo? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se dio? ¿Dónde estaba esta persona? ¿Qué hacía? ¿Tenía problemas? ¿Qué era lo que estaba pasando en su contexto? De esa manera entendemos y comprendemos por dónde viene la situación de demonios. ¿Estamos acá? Por eso estoy diciendo que esto es un paso muy, pero muy importante. Yo quiero leer un pasaje bíblico o dos pasajes bíblicos para poder entender esta parte. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5. Y esto es muy importante antes de ministrar a una persona que está siendo o que está atormentado o está endemoniada. Por tanto, dice la palabra: no juzguéis antes de tiempo, sino espera hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El principio que quiero extraer de este versículo es: no nos podemos apresurar a juzgar a las personas que están endemoniadas.
tenemos que identificar la razón, la fuente, cómo pasó, cómo se dio. Claro, hay personas que rápidamente lo hacen, no podemos hacerlo. Cuando nosotros vamos a emitir un juicio tenemos que estar seguros. El segundo pasaje es Lucas 6:45. Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos investigar de dónde provienen las manifestaciones y de dónde proviene su condición. No podemos irnos apresurados. A ver, hasta aquí vamos a hacer una pausa, solo un paréntesis. ¿Verdad que una cosa es orar a simple vista por un endemoniado y otra cosa es seguir pasos para orar por él? Eso es muy diferente. A veces nosotros creemos que solamente es ir y orar y ya. Por eso es que a veces no hay éxito. Por eso es que hay muchas personas no son libres, porque solo nos vamos a orar y ya. Hay que seguir pasos para poder llegar a la liberación de la persona. Aquí vamos por el paso número 5. Y el paso número 5 es conocer, investigar la razón de la enfermedad de la persona. Ok, les voy a dar un ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan al ciego de nacimiento cuando los discípulos le preguntan a Jesús. Escuchen la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él esté así ciego? ¿Ah? La respuesta de Jesús es: vea, ustedes pueden, porque los discípulos pudieron interpretar, el ciego está así porque pecó él o porque pecaron sus padres. Es un pecado generacional. Pudieron haber dicho los discípulos, pero Jesús dijo: no pecó él, tampoco pecaron sus padres. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Vieron? No podemos apresurarnos a dar un juicio sin conocer la realidad. Si una persona está endemoniada, entonces ¿qué vamos a hacer? Investigar de dónde vino. Y si nosotros damos en el origen de la situación, hemos hecho algo muy bueno para el proceso de la liberación. ¿Cómo vamos? Paso número 6. Este paso es muy importante también. Arrepiéntase, perdone, renuncie y trate con aquellos que causó la opresión, herida, esclavitud o fortaleza. En otras palabras, tenemos que hacerle a la persona que está siendo poseída, tenemos que hacerle ver esta realidad. Debe arrepentirse, debe perdonar, debe renunciar, debe echar fuera, ella debe de estar consciente de echar fuera todo aquello que le causó esa opresión o esa herida o esa esclavitud o esa fortaleza. Las personas saben. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos a orar por ellos? A conducirles, a guiarles para que ellos puedan hacer esto. Mire, vamos a leer dos pasajes bíblicos. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hechos capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, versículo 18, dice la palabra de Dios: también muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Miren lo que le estoy diciendo acá. Cuando nosotros vamos a orar por una persona, tenemos que hacerle, esta persona endemoniada tiene que confesar que se arrepiente de sus pecados. Ahora, no podemos ir al paso 6 si no pasamos por el paso 4. El paso 4, ¿cuál era? Volver en sí a la persona. Por eso es que es importante. A veces queremos orar por los endemoniados y que los endemoniados, que el demonio o que la persona hable y diga a la persona: me arrepiento, sin haberlo vuelto en sí. La persona tiene que volver en sí para que pueda arrepentirse de sus pecados. ¿Qué tenemos que hacer? También
guiarle a la persona a perdonar. Una vez oré por una persona que estaba siendo atormentada por demonios y él, mientras yo estaba ministrando, llorando, me dijo que él desde la niñez odiaba con todas sus fuerzas a un familiar, llorando. Claro, toda la situación que él venía viviendo, toda la situación que él vivía era producto de que le dio lugar a los demonios a través de una falta de perdón. Se llenó de odio, se llenó de rencor con una persona y esa es una puerta abierta para los demonios. Entonces, una vez que ella o que esta persona dice eso, comenzamos a ayudarle para que la persona pudiera ser libre de esta situación. Pero esto es importante, hermanos. A la persona hay que hacerla que confiese sus pecados, hay que hacerle que perdone, hay que decirle que renuncie a aquellas cosas negativas. Por eso usted no se asuste cuando le decimos a una persona, quiero que repita. Yo siempre que oro por una persona recién que se está convirtiendo al Señor, siempre trato de decirle que repita conmigo una oración. Porque ese es el trabajo de nosotros, ayudarle a que repita, que confiese, a que hable, para que de ese modo los espíritus malos puedan entender que sí hay y no hay permiso y que hay allí solo espacio para el Señor. Ese es el paso número 6. El paso número 7, aquí es muy importante, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre de Jesús debemos ¿qué? Romper los yugos y ¿qué? Y debemos también echar fuera los demonios y espíritus malignos en las personas. Es aquí donde tenemos que estar conscientes nosotros, cuando estamos orando, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra elocuencia, que no es por sabiduría, que no es por tanto tiempo de ser cristianos, sino ¿por qué? Porque venimos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, hermanos, es la autoridad sobre toda fuerza contraria de las tinieblas. Cuando vamos a orar entonces por una persona que esté endemoniada, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús debemos cancelar cualquier cosa que está siendo apoderada y le está atormentando a estas personas. Y el paso número 9, o 8 más bien, es que las personas den gracias a Dios y luego confirmar la liberación. Ha pasado muchas veces que nosotros creemos que la persona fue libre, porque los demonios son astutos. Los demonios ya no quieren que los sigan molestando, entonces hacen ver como que la persona fue libre. Al cabo de horas, la persona vuelve a manifestar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos afirmar y confirmar que la persona fue libre, pero primero tenemos que esta persona hacerla que ella dé gracias a Dios. El proceso de liberación, hermanos, como digo, es un proceso. Debemos tener mucho cuidado cómo guiamos el proceso de liberación, porque la liberación no es así por así. Necesitamos tener en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo. Si tomamos en cuenta estos pasos, entonces la próxima vez que oremos por un endemoniado, vamos a tener un poquito más de claridad en el asunto. Ahora, esto que yo estoy mencionando también nos ayuda a nosotros a que no estemos allí llenos de temor, llenos de miedo. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo si tenemos la autoridad del Señor? Esto nos ayuda también a entender que el demonio no puede hacerme daño, no puede hacer cosas porque yo voy en el nombre de Jesús. Estos temas que yo estoy hablando y estos pasos que estoy hablando me ayudan a entender mi identidad, me ayudan a entender mi papel. Que no le pase, hermanos, como en casos, hay situaciones donde las personas van a orar por los endemoniados y ellos salen endemoniados. O sea, que fueron a orar por endemoniados y ellos vienen con otro demonio. No debe ser así. Obviamente los cristianos tenemos que tener presente que debemos guiar más bien a las personas a ser libres, teniendo en cuenta cada paso que estoy mencionando. No es a la loca, no es a lo que se me venga, no es a lo que yo crea conveniente. No, debemos
guiarle a través de un proceso. Entonces las personas al final debemos llamarlas y hablar con ellas. A mí siempre me gusta preguntarles: ¿qué sentiste? Quiero escucharte. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes darle gracias a Dios? No sé, interactuar con ellos, porque esa es la idea, de que nosotros confirmemos que las personas han recibido liberación. Este proceso de liberación o de confirmación de liberación, lo que podemos hacer es darle un seguimiento a las personas, y después de ese seguimiento decimos: en realidad la persona fue libre, nunca más le atormentó ese espíritu maligno. Amén. Estos pasos, hermanos, nos ayudan para que nosotros podamos ministrar liberación. Le voy a repetir. Número 1, asegúrese de que la persona en realidad esté endemoniada. Al menos confirme cómo es que la persona, o en qué estado está la persona, si está siendo oprimida, si está atormentada o si está poseída. Número 2, debemos estar a la persona inconsciente, debemos volverla consciente, hablar con la persona. Nosotros no vamos a hablar con los demonios, vamos a hablar con la persona. Tenemos que luchar hasta que la persona vuelva en sí. Número 3, preguntarle si la persona quiere recibir liberación. ¿Por qué? Porque ese es el permiso que nos da a nosotros para poder ministrarle. Si la persona no quiere ser libre, no lo va a lograr, no lo vamos a lograr. Número 4, vamos a presentarle el plan de salvación para que la persona sea salva. Número 5, vamos a descubrir las áreas por las cuales vino los demonios, o por las cuales se dio el lugar a Satanás, por las cuales se le abrió las puertas a Satanás. Debemos ver si fue falta de perdón, si fue por practicar ocultismo, si fue por algún juego que jugó, cualquier cosa. Debemos llegar a la causa por la cual esa persona está endemoniada. Número 6, debemos guiar a esta persona a que se arrepienta de sus pecados, a que renuncie a aquellas cosas que no le van a ayudar y que no le están ayudando, para que ella pueda ser libre de las heridas, de la esclavitud y de cualquier fortaleza que el enemigo está creando ahí. Número 7, debemos usar el nombre de Jesús para romper los yugos y para echar fuera a los demonios. Debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 8, debemos que la persona dé gracias a Dios y confirmar nosotros si en realidad la persona fue libre. Debemos darle un seguimiento para que la persona, en realidad nosotros confirmemos si fue libre o no. Este es el proceso. Así que si usted me escuchó durante esta mañana en estos pasos, la próxima vez que usted vaya a orar por una persona endemoniada, entonces usted va más consciente. No voy a ir así por así, necesito un proceso. ¿Estamos acá? Necesitamos un proceso, necesitamos entender, necesitamos pasos para poder liberar a las personas. Una de las preguntas que me hacía: pastor, ¿esto se puede hacer simultáneamente? Es decir, ¿lo podemos hacer al momento de orar por la persona simultáneamente? La respuesta es sí, sí lo podemos hacer. No vamos a esperar el día 1, me encargo de investigar a la persona. El número 2, me encargo de hacer que la persona vuelva en sí. No, todos estos pasos que yo he mencionado los puedo hacer simultáneamente en el mismo lugar. Estamos listos para orar por las personas endemoniadas. Se puede hacer simultáneamente y lo puede hacer cualquier creyente ferviente en el Señor, porque todos los creyentes hemos recibido autoridad en el Señor. Creyentes que estemos firmes en el Señor. De hecho, que hay iglesias, hermanos, donde tienen grupos de liberación. Es decir, hay iglesias donde solo tienen un grupo selecto, y ese es el grupo de liberación. Yo voy más allá de eso. Yo creo que todos los creyentes debemos estar preparados para echar fuera demonios, porque no es un grupo selecto. Amén. Por eso, hermanos, debemos estar allí preparados para esto.